Bienvenidos a Colombia Viva, el informativo del proyecto Medios en Red, donde convergen las noticias más relevantes del país. Aquí analizamos la realidad de nuestras regiones, amplificamos las voces de las comunidades y consultamos a expertos para comprender los hechos que marcan la agenda nacional. Aquí comienza Colombia Viva. Hola, ¿qué tal? Soy Camilo Mayor. Les damos la bienvenida al informativo Colombia Viva, el informativo de la radio comunitaria colombiana para todo el país. Cordial saludo a nuestra audiencia en Colombia. Soy Yanice Guerrero Arévalo y estas son las noticias en nuestro tema central de hoy, la revolución educativa en Colombia. Actualidad, comunidad y verdad. Aquí las noticias que conectan realidades. Estos son los titulares en el informativo Colombia Viva. El logro más contundente de este gobierno en materia docente es claro y verificable. Más de 106.800 educadoras y educadores avanzaron en su ascenso y reubicación salarial, mejorando sus ingresos y fortaleciendo el bienestar de sus familias. En 2024, más de 80.500 maestras y maestros aprobaron el proceso de evaluación de ascenso y reubicación salarial. Y en el proceso 2025-2026, más de 26.300 docentes adicionales también lo lograron, abriendo nuevas oportunidades de crecimiento profesional y reconocimiento laboral. Del mismo modo, el relevo generacional del magisterio colombiano avanza con fuerza. Durante este gobierno se dio la bienvenida a 8.694 nuevos docentes y directivos docentes en 48 entidades territoriales certificadas de todo el país, reafirmando que fortalecer el magisterio también implica dignificar la labor de quienes eligen la enseñanza como proyecto de vida. En el Bajo Putumayo hay niñas y niños que están construyendo identidad y aprendiendo a hablar dos idiomas, español y la lengua que sus abuelos pensaron que se iba a perder. El Ministerio de Educación Nacional logró en 3 años un resultado histórico en el segundo ciclo de educación inicial, al sembrar en los primeros años de vida las condiciones para que todas las niñas y los niños en Colombia disfruten del derecho a la educación desde su primera infancia. Durante estos 3 años, Colombia pasó de tener 637 sedes con prejardín y jardín, concentradas en apenas 40 municipios, a contar hoy con 5.235 sedes en 680 municipios de todo el territorio nacional, siendo la expansión más grande que el país haya registrado en este nivel educativo. La ampliación en prejardín y jardín se ha presentado en las 97 entidades territoriales certificadas en Colombia, con una matrícula a cierre de 2025 de 128. El cambio no solo es numérico, es también geográfico, cultural y pedagógico. La educación inicial llegó a la Amazonía, la Orinoquía, el Caribe, el Pacífico y la región andina, y en muchos de estos territorios llegó por primera vez con prejardín y jardín. El gobierno del cambio suscribió también 32 convenios con autoridades y representantes de comunidades étnicas, indígenas, afrocolombianas, palenqueras y raizales para fortalecer la educación inicial con un enfoque propio, garantizando que pueblos como el Cofán, Arhuaco, Misac y el Embera, entre otros, tuvieran procesos educativos que reconocieran su identidad, su lengua y su cosmovisión desde los primeros años de vida. Colombia vive hoy una transformación histórica en el acceso a la educación superior. Más de 939.000 estudiantes de universidades públicas del país no pagan matrícula gracias a la política de gratuidad impulsada por el gobierno nacional, lo que representa el 97% de todos los estudiantes de pregrado del sistema universitario público. Y a continuación, el desarrollo de nuestro tema central, revolución educativa. Narrando realidades. Desarrollo del tema del día en el informativo Colombia Viva. Y tenemos a esta hora comunicación con Ricardo Moreno Patiño, viceministro de Educación Superior, a quien le damos la bienvenida a el informativo nacional de las emisoras comunitarias Colombia Viva. Bueno, quiero darle un saludo muy especial a toda esta red de radio por permitirnos a través de sus micrófonos llegar a familias
a ciudadanos en diferentes lugares del país, por permitirnos con la audiencia que hoy nos escucha conocer un poco más de primera mano lo que ha significado esta gran apuesta de transformación social de nuestro gobierno del cambio. Usted es hijo de la educación pública, conoce el sistema, se siente orgulloso de él y queremos aprovechar eso para leer este dato. Más de 939.000 estudiantes de universidades públicas del país no pagan matrícula gracias a la política de gratuidad impulsada por el gobierno nacional. Esto representa el 97% de todos los estudiantes de pregrado del sistema universitario público. Esto hace parte de un conjunto de herramientas para lograr la realidad de la educación en diferentes regiones, señor viceministro. Y por eso estamos tan orgullosos de las políticas que hemos implementado hasta la fecha para garantizar no solamente el acceso a la educación superior, sino al derecho a la educación superior pública en Colombia. Y lo hemos hecho a través de un conjunto de políticas que han sido muy importantes para lograr esa realidad con condiciones dignas. En términos primero presupuestales, dado que este ha sido el gobierno que en cifras reales, en peso sobre peso, ha puesto más inversión en la educación superior en toda la historia. Hoy ya hemos superado los 13 billones de pesos, destinados a la educación superior en el año 2026, de los cuales más de 4 billones hacen parte de un cambio del modelo para lograr que la educación universitaria, la educación superior pueda llegar a diferentes regiones. Señor viceministro, lograr esas cifras solo se pueden dar con bases presupuestales para garantizar el acceso a la educación superior. Hoy también estamos haciéndolo a través de una política de gratuidad de la educación superior pública que tiene más de 900.000 beneficiarios, que significan el 97% de todos los jóvenes que están en la educación pública en Colombia, que ya no pagan ni un peso. Cuando yo estuve en la universidad tuve que pagarlo. Hoy ya los jóvenes no tienen que pagar matrículas. Hasta hace apenas 5 o 6 años los jóvenes tenían aún que pagar matrícula. Y hemos hecho un cambio en esa política de gratuidad para lograr cubrir a la mayor cantidad y además poner esos recursos dentro de las instituciones de manera permanente. ¿Eso qué significa? Que para el año 2026, 3.2 billones de pesos adicionales están dentro del funcionamiento de las universidades para garantizar que esta política quede de manera permanente. Hoy podríamos decir que existe un registro de 5 millones de estudiantes, es decir, un 60% de cobertura. Es que sin duda estudiar educación superior no es un privilegio, hoy es un derecho. Para lograrlo, lo mencionábamos antes, se requiere un conjunto de elementos y se hace necesario que uno de ellos sea la inversión en infraestructura educativa. Hoy ya estamos llegando a los 2 billones, casi 2 billones de pesos destinados para construir infraestructura educativa. Son cientos de miles de millones de pesos. 2 billones es una cifra realmente astronómica y sin antecedentes que ha permitido construir sedes universitarias en regiones apartadas, llevar estas oportunidades con sedes que en este momento o se han entregado, como por ejemplo la sede de Suárez en el Cauca, como por ejemplo también las sedes que hemos entregado en Santander con la Universidad Industrial de Santander, las sedes modulares que ya empiezan a entregarse también por ejemplo en el Catatumbo, una región que nunca había tenido una sede universitaria. Esa política de infraestructura hoy está desarrollándose en todo el país con esta inversión tan importante. ¿Cuál es el cambio, el ajuste del modelo que se venía trabajando para permitir que hoy las instituciones no solo tengan los recursos, sino que se garantice que lleguen a los territorios apartados? Uno de los más importantes y más queridos hoy en Colombia es educación superior en tu colegio, que es la oportunidad para que las universidades dejen de ver hacia las ciudades y empiecen a ver a los pequeños municipios, que empiecen a llegar a territorios como por ejemplo Guapi, a territorios como El Tarra, a territorios como Simití, a municipios que durante también muchas décadas han sido la fábrica
para la ilegalidad, para la guerra, para el dolor, y que hoy se convierten en territorios de oportunidades. Las oportunidades estaban mal repartidas en el país. Lo que teníamos eran grandes capacidades que solamente premiaban a algunos pocos jóvenes que tenían resultados excepcionales en sus pruebas académicas. Hoy, jóvenes pueden transitar directamente a la educación superior gracias a educación superior en tu colegio. Es directamente en el colegio que los estudiantes ya pueden ingresar haciendo uso de esos espacios educativos. Muchos de los jóvenes se quedan en el grado 9º, 10º, quizá algunos terminan 11, pero pierden su camino educativo. Territorios que por años fueron epicentros de conflicto, ruralidad dispersa, zonas de frontera, ¿podríamos decir que hoy la educación superior es realidad para ellos? Hablemos de esos programas. Por eso también creamos el programa de tránsito inmediato a la educación superior, que toma aquellos municipios afectados también por el conflicto, donde hay menores indicadores de ingreso a la educación superior, y allí estamos llevando a las universidades para que fortalezcan los conocimientos en áreas como las matemáticas, el lenguaje, pero también que empiecen a tomar cursos de educación superior. Este programa está garantizado también para continuar más allá de la finalización de nuestro periodo de gobierno, y que también le permite a muchos territorios, de manera conjunta con el Viceministerio de Básica, garantizar la educación media. Allí se nos estaban perdiendo cientos o miles de jóvenes que no veían la oportunidad de continuar sus estudios del grado 10º y 11. Hoy, gracias a los sistemas de educación media, hemos llevado la educación a esos colegios que no tenían el bachillerato completo, y también pues les estamos llevando a la universidad para que puedan transitar. ¿Podemos hablar también que dentro de estos logros se han creado universidades con sentido propio? Este es el caso de la Universidad de los Pueblos Pastos y Quillacingas, por ejemplo, que es una universidad creada durante este gobierno, que hoy nace como una nueva institución que recoge el saber y el conocimiento de los mayores de los pueblos indígenas del sur, de la región del Nariño, y que durante muchos años habían peleado por tener una universidad propia, y ya tienen en este momento las condiciones de calidad y las condiciones financieras para tener su universidad. Y lo está logrando en este momento también la Universidad Misak, del pueblo Misak, allí en el Cauca, así como lo logró en su momento la Universidad Huaín, que es la intercultural indígena del Cauca. Y este es un sueño que se está creando también en otros territorios que ya han visto este ejemplo y que se les ha apoyado con los recursos necesarios para que tengan la oportunidad de crear sus programas y sus instituciones propias. Esto en el reconocimiento del derecho constitucional, de la autodeterminación de los pueblos, de la diversidad cultural que tienen nuestros pueblos, y que se suman a toda esa oferta que las universidades convencionales y que las grandes universidades de Colombia, como la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia, la Universidad del Valle, la Universidad del Atlántico y otras más, vienen cumpliendo desde su deber público. Unir política de gratuidad con un fortalecimiento financiero y nuevas infraestructuras son acciones que se le están dejando a Colombia. Pero, ¿qué se espera, señor viceministro Moreno? El cambio está en el conocimiento. El uso del conocimiento es el que permite que la tierra se convierta en tierra fértil. El conocimiento hace que los sistemas ecológicos se puedan cuidar. El conocimiento permite que las empresas puedan ser más eficientes. El conocimiento permite que la creatividad humana a través de las artes tenga todo su potencial. Es el conocimiento el que permite que una sociedad viva en paz. Y es también la ausencia del conocimiento, la ausencia de oportunidades en educación, las que llevan a que la guerra y la ilegalidad se perpetúe en un país. Sobre esto existen ejemplos, países que han transformado su historia gracias a la educación.
Gracias, señor viceministro Ricardo Moreno Patiño, por estos minutos. Sin duda, los 347.000 nuevos estudiantes dentro del sistema público son juventudes que se le están quitando la guerra y que le están apostando al desarrollo del país. Es un gusto poderles compartir a ustedes esta información, poderles compartir esta apuesta de país que hemos hecho juiciosamente durante los últimos años, con un compromiso de un gran equipo del Ministerio de profesionales que ya salieron del escritorio para ir a los territorios. Estamos en los territorios hablando con las comunidades y construyendo de la mano de las comunidades. Voces, percepciones, opiniones, testimonios en Colombia Viva. Voces que Cuentan es un espacio diseñado para escuchar testimonios del impacto de las acciones en el país. Acciones que cruzan el territorio nacional en beneficio de niños y jóvenes. Por ejemplo, en la Comuna 16 del barrio Antonio Nariño en Cali se dio la reconstrucción de la sede Pablo Neruda. Escuchemos la docente Adriana María Mina Gómez. El impacto no solamente físico, porque los chicos vienen con más alegría, se presentan acorde a lo que ven, hablan con mucho amor y el sentido de pertenencia se ha arraigado mucho más solamente con una obra. Jairo Figueroa, representante indígena del resguardo Cananguchal, habló sobre la nueva aula modular para garantizar educación a los niños con pertinencia cultural y adaptación al entorno amazónico. En esta parte, pues el gobierno que apoya en esta parte de la educación es la formación de los niños que hemos recibido, es mejor, es la calidad de la educación para los niños, porque es una zona muy alejada y eso no es fácil para tener en esta aula, así como ahora estamos recibiendo. Estamos sintiendo muy contentos por esta parte de la educación. El Ministerio de Educación también entregó en Nariño nuevas obras que benefician a más de 1.000 estudiantes. Escuchemos a la líder estudiantil Xiomara Leighton Betancourt. Al ver esta obra no solo veo unos muros, sino que observo que hay más espacios para que nosotros nos formemos, aprendamos, generemos proyectos y también podamos compartir con nuestros compañeros, nuestros docentes, mejorar las metodologías y la pedagogía. Estas acciones dejan en evidencia que el camino educativo es la mejor elección. Escuchemos al ministro de Educación, Daniel Rojas. Y cuando bajamos el rezago educativo, el bajo logro escolar y el analfabetismo, estamos diciendo que estamos siendo exitosos en una política que es de las consentidas dentro del Ministerio de Educación Nacional, que se llama CINES, que son los sistemas de integración de la educación media con la educación superior. No hay duda que la revolución educativa se tomó Colombia y estas cifras lo demuestran. Desde la diversidad de nuestras culturas y la fuerza de cada acento, las voces se encuentran para contar sus historias. Y así Colombia Viva se teje en red. Ahora damos paso a nuestros compañeros en las emisoras comunitarias del país en el desarrollo de la agenda regional de nuestro informativo Colombia Viva. Las regiones tienen voz propia y hoy la Red del Chocó la comparte con todo el país. Esta es la cápsula regional del informativo Colombia Viva. Hoy ponemos la mirada en la revolución educativa y la reforma a la Ley 30. Un debate fundamental para el futuro de la educación superior. Historias, voces y perspectivas para comprender su impacto en las comunidades. La Red del Chocó nos conecta.
Hola, saludos. Gracias compañeros de nuestra central de emisión. Recibimos la señal aquí en nuestro hermoso departamento del Chocó. Soy Juber Moreno Ayala y damos la bienvenida a toda la audiencia del informativo Colombia Viva, el informativo de la radio comunitaria colombiana. Ahora desde los territorios para todo el país. Claro que sí, saludo cordial a toda nuestra audiencia en Colombia, en especial a la comunidad chocuana. Soy Sol Yadira Palacios Mosquera. Démosle comienzo a nuestra cápsula regional del informativo Colombia Viva, en el que trataremos temas que no escucharán en otros medios. Así se mueve la actualidad en nuestras comunidades. Comienza la ronda de noticias de las regiones, narrando nuestras realidades. Avanzan en el Chocó los foros educativos que definirán el rumbo de la educación hasta 2035. Estas jornadas tienen como propósito promover la participación ciudadana en la garantía del derecho a la educación, además de socializar las rutas estratégicas del Cuarto Plan Nacional Decenal de Educación 2026-2035, instrumento que orientará las políticas educativas del país durante los próximos 10 años. Durante esta vigencia, las discusiones se concentran en dos rutas priorizadas en el Cuarto Plan Nacional Decenal de Educación. La Ruta 9 busca fortalecer la participación de la comunidad educativa en la toma de decisiones, promoviendo la ciudadanía, la veeduría y el control social como herramientas que contribuyan a la transparencia y a una mejor gestión pública. Por su parte, la Ruta 10 propone impulsar currículos construidos desde los territorios, reconociendo los saberes locales y la diversidad de conocimientos presentes en las comunidades. Además, promueve la autonomía institucional, los enfoques interdisciplinarios, las pedagogías basadas en proyectos y los aprendizajes contextualizados. Estas estrategias apuntan a consolidar una educación más participativa, pertinente y articulada con las realidades y necesidades de los territorios, permitiendo que las comunidades tengan un papel más activo en la construcción de su propio modelo educativo. La fase territorial de los foros se desarrolla desde el mes de junio y se extenderá hasta el mes de agosto en instituciones educativas de municipios y departamentos de todo el país, incluyendo el Chocó. Hablamos con la profesora Disa Carol y esto nos comentó al respecto. Participan diferentes fuerzas vivas del territorio y con él lo que buscamos es fortalecer las competencias tecnológicas, ambientales, culturales y de emprendimiento de nuestros jóvenes a través del cuidado del medio ambiente, del rescate de las tradiciones culturales del municipio y de la tecnología. Posteriormente, las experiencias, propuestas y proyectos más destacados llegarán al Foro Nacional de Educación, que se realizará en Bogotá y reunirá a representantes del sector educativo, entidades gubernamentales, expertos y los mejores proyectos pedagógicos del país. De esta manera, el Chocó se suma a la construcción de una educación más incluyente, participativa y conectada con la riqueza cultural y las necesidades de sus territorios. Más de 20.000 estudiantes del Chocó se benefician con inversiones de obras por impuestos. Más de 20.000 estudiantes del departamento del Chocó han sido beneficiados con proyectos de dotación escolar, deportiva, cultural y recreativa, ejecutados a través del mecanismo de obras por impuestos, gracias a una alianza entre la Agencia de Renovación del Territorio, ART, y la empresa Supergiros. Uno de los proyectos más recientes fue entregado en el municipio de Acandí, donde se invirtieron más de 1.100 millones de pesos para fortalecer 27 sedes educativas oficiales con implementos deportivos, parques infantiles y mobiliario escolar. La ART informó además que actualmente avanzan otros 4 proyectos en los municipios de Condoto, Novita y San José del Palmar, los cuales serán entregados próximamente. A estas iniciativas se suma una inversión superior a los 3.000 millones de pesos en Río Sucio y Nuevo Belén de Bajirá, donde más de 11.000 estudiantes recibieron mobiliario escolar, bibliotecas y dotaciones para fortalecer los procesos educativos. Las inversiones realizadas ya superan los 10.000 millones de pesos en el Chocó, beneficiando especialmente a los municipios Pedé y Somat del departamento.
Aguas del Chocó y Fundesar reinauguraron bebedero de agua potable en Centro Educativo Indígena de Zabaleta, Carmen de Atrato. Una jornada satisfactoria fue la que lideró el gerente de Aguas del Chocó, Salatiel Mosquera Mosquera, en la institución educativa donde la entidad que está bajo su responsabilidad construyó un bebedero de agua potable para que los alumnos de la comunidad indígena de Zabaleta consuman agua de buena calidad. El funcionario dedicó toda una jornada a los estudiantes del centro académico y al profesorado para hablar de las bondades de este tipo de obras que realiza la entidad departamental, esenciales para disminuir los riesgos de enfermedades asociadas al consumo de agua no tratada. El gerente abrió un espacio de diálogo con los alumnos y docentes donde les explicó sobre la necesidad de hacer una buena disposición de los desechos sólidos, cuidar las fuentes hídricas, el medio ambiente y el agua como recurso y como producto. El gobernador indígena presente en la comunidad destacó la labor de la empresa y agradeció la presencia y la disposición del líder de Aguas del Chocó, Salatiel. Estudiantes de la UTC denuncian cobros irregulares pese a la gratuidad. Decenas de estudiantes aseguran estar siendo obligados a pagar matrículas de semestres anteriores, incluso desde el año 2021, pese a que la institución hace parte del programa de matrícula cero, financiado por el Estado. Padres de familias y estudiantes califican la situación como inaudita y exigen respuestas inmediatas. Según los testimonios conocidos, la universidad estaría argumentando supuestos errores en la plataforma y la no descarga de recibos de matrículas como justificación para exigir nuevos pagos. Lo más grave es que, aún existiendo soportes y pruebas de que los estudiantes sí realizaron los pagos correspondientes, la única respuesta que reciben es: tienen que pagar. La preocupación aumenta porque muchos jóvenes están a punto de graduarse y hoy enfrentan el riesgo de perder el semestre o abandonar sus estudios por no contar con recursos económicos. Familias enteras aseguran sentirse desesperadas ante las exigencias de pagos millonarios y convenios de financiación imposibles de cumplir en tan corto tiempo. Padres de familia denuncian que mientras la UTC atraviesa una profunda crisis académica y administrativa, ahora aparecen nuevos obstáculos que podrían seguir aumentando la deserción estudiantil, que según las denuncias ya superan los 4.000 estudiantes en los últimos 2 años. ¿Cómo le digo a mi hija que no puede seguir estudiando por un error de plataforma?, expresó un ciudadano afectado. El profesor Reinaldo Cuesta Borja explica sobre la situación que se presenta. Respecto de las denuncias relacionadas con un supuesto cobro de matrícula de manera irregular en la Universidad Tecnológica del Chocó, yo quiero hacer las siguientes precisiones. En primer lugar, el periodo al que hacemos referencia es el periodo académico 2025-2, cuyas matrículas ordinarias se desarrollaron entre el 25 de noviembre y el 13 de diciembre del año 2025. Sin embargo, por disposición de la alta gerencia, se determinó ampliar este periodo en 3 ocasiones hasta el mes de abril, momento en el cual se nos exigió por parte del Ministerio de Educación Nacional hacer el reporte a través del SNIS, que es la base de datos a través del cual se reportan los matriculados al Ministerio, para que con base en ella el Ministerio haga los correspondientes pagos por gratuidad. Segundo, la política de gratuidad debe ser concomitante, debe ser concordante con las fechas establecidas dentro del calendario académico. Todas las personas que no lograron matricularse hasta ese momento, pues claramente el gobierno nacional no los va a incluir en la política de gratuidad, porque la política también establece con claridad de que las matrículas deben hacerse de manera ordinaria en las instituciones. Luego entonces lo que corresponde a quienes no acudieron a ese llamado, a que si desean seguir estudiando en la institución, pues deben asumir los costos de su matrícula. A continuación, el desarrollo del tema central desde nuestro departamento del Chocó para seguir conociendo el impacto de recursos educativos que brindan la oportunidad al desarrollo social de nuestra comunidad. Una
historia, un territorio y muchas voces. Escuchemos la crónica o reportaje regional de esta semana. Colombia Viva. Bien, como tema del día hablaremos sobre Ley 30 de 1992 de educación, matrícula cero, cuáles son los impactos y cómo se recibe este proyecto en territorios como el Chocó, donde por supuesto también se hace efectiva. Hoy ponemos la lupa sobre una realidad que toca el futuro de miles de jóvenes, la política de gratuidad en la educación superior. Para entender su impacto, analizamos cómo esta medida ha transformado las oportunidades, pero también los desafíos que aún persisten en las regiones. Voces desde las aulas, el alivio de la matrícula cero. En Colombia, el acceso a la educación superior ha sido históricamente un privilegio, cuesta arriba para miles de familias. Sin embargo, las realidades están cambiando en las aulas de los planteles educativos. Hoy escuchamos la voz de la comunidad docente, aquellos que viven de cerca el pulso de la educación pública. Sobre este tema, la docente Glency Milena Ruiz. Como docente adscrita al Ministerio de Educación, el impacto que ha tenido la matrícula cero en las familias es que hay una mayor gestión para la economía familiar. Gestión, respiro, alivio, esas son las palabras que resuenan. La economía del hogar ya no se ve asfixiada por el peso de una matrícula que antes parecía inalcanzable, pero el beneficio va más allá de los números en un papel. Se trata de una apertura real a las oportunidades. También hay más acceso a la educación, a los planteles educativos como tal, porque la gente entra con mayor libertad de que no tiene que comprar otras cosas, otros implementos educativos para poder acceder a la educación, o que esta va a ser un costo más dentro de la canasta familiar. Libertad, una palabra poderosa cuando se habla de estudiar. La libertad de saber que la educación ya no es una carga pesada dentro de la canasta familiar, sino un derecho accesible. La matrícula cero no solo abre las puertas de las instituciones, sino que derriba las barreras del temor financiero, permitiendo que los jóvenes entren a las aulas con la mente puesta en su futuro y no en las deudas. Para hablar de este importante tema, escuchemos al profesor licenciado Willington Mosquera Cucalón. Pues yo considero que la política de gratuidad en la educación superior ha contribuido de forma significativa al cumplimiento de los objetivos planteados en el marco de la Ley 30 de 1992, especialmente en lo relacionado con la reducción de brechas sociales y la ampliación al acceso a la educación superior, especialmente para estudiantes de escasos recursos económicos, dado que la eliminación de los costos de la matrícula permite o ha permitido que cada vez un número mayor de jóvenes puedan ingresar a programas de educación superior, superando una de las principales barreras históricas, la cual es la limitación económica. Un avance gigante, sin duda. Sin embargo, la gratuidad de la matrícula no resuelve por completo las dificultades que enfrentan los estudiantes en territorios con complejidades geográficas y sociales tan marcadas como en el departamento del Chocó. Sin embargo, aunque la gratuidad ha presentado avances significativos, es importante mencionar que aún existen desafíos que limitan el alcance pleno de estos objetivos. En regiones como la nuestra, con características geográficas tan complejas, en lugares tan dispersos como son la región chocuana, muchos estudiantes deben desplazarse a cabeceras municipales o a la ciudad capital Quibdó para poder tener acceso a esta educación superior, lo que implica costos adicionales como son transporte, alimentación, vivienda. Estas condiciones terminan convirtiéndose en un nuevo obstáculo para que los jóvenes puedan culminar sus estudios de manera exitosa. A esto se le suma la alternativa de la virtualidad, que en el papel suena ideal, pero que al chocar con la realidad del territorio muestra
profundas fracturas. El profesor licenciado Willington Mosquera Cucalón también agregó lo siguiente. Asimismo, si vemos la educación virtual, vemos que estas comunidades, muchas de ellas tienen dificultades relacionadas con la conectividad y la disponibilidad de recursos tecnológicos. Muchos estudiantes viven en zonas donde el acceso a internet es limitado o inexistente muchas veces y no cuentan con equipos de cómputos adecuados para desarrollar sus actividades académicas, lo que trae como consecuencia que aunque la matrícula sea gratuita, estos obstáculos aún persisten. Al final del día, la gratuidad es un paso fundamental y efectivo para abrir las puertas de la universidad. Pero para que la equidad sea real, el aula vacía o la pantalla apagada no se recuerdan que falta camino por recorrer. Consideraría que la política de gratuidad ha sido efectiva, sí, para ampliar la cobertura y reducir desigualdades en el acceso a la educación superior, pero requiere ser complementada con estrategias integrales de apoyo económico. Esto generaría bienestar estudiantil y ojalá se pudiera mejorar la infraestructura en cuanto a tecnología y la conectividad, lo que fortalecería de alguna manera o ayudaría la educación en estos territorios. El talento en las regiones está listo. Ahora corresponde garantizar que las condiciones también lo estén. Para muchos, la educación superior es el camino trazado hacia un futuro mejor. Para Yasmín Waldo Sánchez también lo es. Estudiar contaduría o cualquier otra carrera profesional significaba dedicación de tiempo, mientras también se trabaja y se atiende a la familia. Pero los caminos de la vida cambian cuando menos se espera. Un día, una invitación golpeó a su puerta. La oportunidad de acceder al programa de matrícula cero llegó. Yasmín no lo pensó dos veces. Entró a estudiar. Desde mi punto de vista, la matrícula cero me ha beneficiado muchísimo. Porque yo antes pensaba, quiero hacer una carrera, pero yo pensaba el valor. Si yo escogía administración o cogía una, lo que fuera, o vale más de 2 millones, eso me daría duro. Pero cuando llega la matrícula cero a mi vida, que me invitaron y entré a estudiar, esto me ha servido a mí económicamente muchísimo. Me ha ahorrado la matrícula, pero me ha tocado pues, que los materiales, que el transporte, que la comida, me tocó hasta buscar un portátil porque yo estudio virtual, pero ahí vamos, me ahorré eso, pero ahí vamos. El alivio financiero fue inmenso, pero el esfuerzo no desapareció. Estudiar bajo la modalidad virtual trajo consigo nuevos retos cotidianos. El subsidio cubría el valor de la academia, pero el día a día seguía cobrando su factura. Me ha tocado pues, que los materiales, que el transporte, que la comida, me tocó hasta buscar un portátil porque yo estudio virtual, pero ahí vamos, me ahorré eso, pero ahí vamos, yo estoy feliz. Yasmín está feliz. Sí, camina con paso firme hacia su meta. Sin embargo, en el horizonte del país se avecinan vientos de cambio. Un nuevo mandato, un nuevo poder político está por asumir las riendas y con la política llega la incertidumbre. ¿Qué pasará con los programas sociales? ¿Qué pasará con su matrícula cero? Me preocupa que no pueda terminar la carrera con la matrícula cero, porque ahora viene un nuevo mandato, un nuevo poder y si entra otra persona que no va a seguir esa línea, entonces me tocaría pagar. Me tocaría pagar 2 semestres más. En esos 2 semestres se van como 8 millones más o menos, entonces eso me preocupa a mí. 8 millones de pesos, una cifra que separa a Yasmín de su título profesional si el beneficio desaparece. La fragilidad de los sueños que dependen de un hilo político es la realidad de miles de estudiantes que como ella hoy contienen el aliento, a pesar del temor de tener que costear un año más con recursos que no tienen. El anhelo de superación de Yasmín se mantiene intacto. Ella solo pide una cosa, la certeza de poder llegar a la meta. Quiero terminar mi carrera, graduarme y seguir con la matrícula cero.
En conclusión, la política de gratuidad funciona y ha sido efectiva para ampliar la cobertura. Sí, pero si queremos una igualdad de oportunidades reales, esta medida debe venir acompañada de estrategias integrales. Necesitamos apoyo económico para el bienestar estudiantil, mejoras urgentes en infraestructura tecnológica y conectividad real. Solo así fortalecemos la educación en los territorios más apartados, donde el talento sobra, pero las oportunidades aún faltan. Y detrás de los titulares hay historias que merecen ser escuchadas, y nuestro territorio está lleno de historias vivas que colorean el departamento. Aquí la tradición tiene la palabra. Historias, saberes y experiencias que nacen de la tierra. Así suenan los territorios de Colombia Viva. Chocó, voces y tesoros de un territorio vivo, narrado por trabajadoras y trabajadores de la región. Cuando cojo bastante, sí, y no cojo bastante apenas los tengo para utilizar en la casa, pero si cojo bastante lo reparto con la familia y lo que queda pues vendo porque hay bastante, en vez de coger bastante entonces uno quiere repartirlo. Y si no me toca venderlo porque la gente dice véndame o ese, regala, entonces le toca a uno hacer eso. Muchos camarones, guacuco y otros pescados, sábalo, rabicolorá, sabaleta, así, que son los que más uno pesca allá en ese río. Y en este ya acá uno pesca más que todo el camarón así en los mansos, ya entendió, con esta res. Esta apenas lo utiliza uno para coger los camarones en esta acá. Los territorios en el Chocó están cerca de un río o al mar. Fuentes de aguas donde se puede encontrar alimentos que se sirven en las mesas de los hogares chocuanos. Alimentos que provienen de una pesca responsable, cuidadosa, artesanal, que aprovecha los recursos naturales de manera no industrial. Henry Copete. Y yo mismo las amo y yo mismo salgo a pescar cuando mi tiempo que necesite ir a pescar. Tiene 40 años estoy haciendo esto. La canoa, un potrillo y canalete así andando aquí para pescar con la pesca aquí. Aprendí a hacer esto viendo. Estuve viendo una vez así con un maestro que sabía y ahí aprendí. Lo pesqué yo mismo viendo así mismo, aprendí con otro que sabía y entonces me llevó y ahí aprendí. En vez de pesco 3 kilómetros así ahí ya y cogete baldecito lleno y ya no pesco más, ya me vengo con eso para la casa de San Juan. Que sea acá se coge camarón, se coge sábalo, la rabicolorá, guacuco, son los pescados que cogen acá. Trae para comerlos en la casa, los trae para repartirlos acá a la gente y comerlos. Sobrevivir de esto y me ha gustado mucho sobrevivir de eso porque es una cosa que le ayuda mucho en los alimentos a uno en la casa. A mí me ha gustado mucho la pesca artesanal porque la gente, todo el mundo sobrevive, los que saben, salen a la pesca para sobrevivir de eso. Respetamos apenas las tallas, que sea que cuando son los pequeños uno busca los materiales para coger apenas las medidas que uno necesita, que caigan los grandes y los pequeños quedan. Me dedico apenas a la pesca, a la agricultura, yo todo el tiempo me he dedicado, la gente me busca apenas para eso, vamos a pescar, yo voy con varias personas, vamos a pescar pues, que sea, nosotros pescamos, pongamos en la mañana hasta las 12 y ya los venimos para la casa, si no cogimos, los venimos, y si cogemos, no, de noche casi no me gusta ya pescar, de noche es muy complicado para allá pescar, acá la gente, todo el mundo, pongamos, salen a pescar, pescó y ya no vuelven a pescar más, ¿ya entendió? Cuando tengan necesidad que sale a pescar. Y la gente le invitan a uno, mira, vamos a pescar, que tal día vamos ya a pescar. Ahí uno va a pescar, y si no, no. Pongamos, conozco a Mungarrá, San Juan, Taocito, que uno anda acá pescando. Pescadores y pescadoras que buscan en las aguas del Chocó el alimento y su futuro. El panorama en la región ha originado que la pesca artesanal sea una vía de trabajo para mejorar la calidad de vida de las familias chocuanas. Pescar artesanalmente es cuidar los recursos naturales de la región. Las pescadoras y pescadores del municipio de Tadó son tesoros vivos del Chocó. Llegamos al final de nuestra cápsula regional en el informativo Colombia Viva. Gracias por este espacio que nos permite visibilizar las historias, iniciativas y voces de las comunidades del Chocó. Territorio lleno de trabajo, cultura, resistencia y esperanza. Nos volveremos a encontrar entre los sonidos de un departamento que vibra por su gente y el esplendor de su naturaleza.
Finaliza el informativo Colombia Viva, el espacio que une las voces del territorio con la actualidad nacional y resalta las historias que construyen país. Este programa es posible gracias al apoyo del Ministerio TIC, una producción del Canal 13 en el marco del proyecto Medios en Red y la Red Nacional de Radio Comunitaria. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos en la próxima emisión.